Buenos días a todos. Espero que vayamos bien. Ya hoy entrando oficialmente a la última clase de la 3. Vamos a ir empezando para ir dando un cierre. Quiero hacerles una pregunta. ¿Hasta este momento quedó todo claro respecto a las teorías y también lo que iniciamos a hablar un poco de ayer, que eran los métodos de evaluación de la personalidad? Por ahí hablamos ayer ya de la primera, que era la entrevista estructurada y semiestructurada. Hoy continuamos con observación directa, con pruebas proyectivas y pruebas proyectivas y pruebas objetivas de la personalidad. Estamos y hoy vamos a ver algunos ejemplos de esto. Así que voy a comenzar a compartir pantalla y nada más me confirman que estamos viendo full pantalla. Sí. Súper, gracias. Ok, continuemos entonces donde nos quedamos el día de ayer. Estábamos hablando acerca de la entrevista personal y hablamos acerca de la diferencia que hay, que en el caso de la entrevista no estructurada, tenemos usualmente una pregunta clave, que es la que nos lleva a desarrollar otras preguntas. Y en el caso de la entrevista estructurada, ya tenemos una guía que seguir, un punto importante para poder continuar y no se sale de ese escrito, por así decirlo. Pasemos ahora al siguiente punto, que es la observación directa. Cuando hablamos de observación directa, nos referimos a todo lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, si yo vengo y yo le digo a usted, es que yo tengo dificultad de palabra, o yo soy muy introvertido, y usted observa a la persona y dice, eso tiene nada que ver lo que está diciendo la persona con cómo se comporta. Y si ustedes recuerdan, todos los teóricos conductistas como Pavlov, como Skinner, hablan mucho de esto, de la observación directa nos va a dar a nosotros un entendimiento amplio de quién es la persona. Permítame. Por ende, si yo logro establecer este método de evaluación y todo eso está muy relacionado con todo el proceso de observar a la persona en su hábitat, sobre todo, en sus interacciones regulares, en sus interacciones normales, por así decirlo, pues obviamente nos va a brindar esta situación de que nosotros vamos a llegar a nuestras propias conclusiones. En el caso también de este método de evaluación, a diferencia de las pruebas que vamos a ver más adelante, como los autorreportes, aquí tiene una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque, a ver, si yo le pregunto a usted, ¿cómo se describiría a usted mismo? Piense por un segundo, no me lo tiene que contestar ahorita. Y ahora quiero que usted piense lo que alguien más pensaría de usted. ¿Hay una discrepancia tal vez en este punto? ¿Qué piensa? Como usted se percibe es una cosa y quizás como se percibe otra persona es otra. Entonces, esa es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo.
Bueno, por ejemplo, lo que dice Daniel, creo que yo me percibo peor que los demás, porque puede ser que usted se perciba en dos líneas, puede ser peor o puede ser mejor. Usualmente, vaya, imaginemos en una acción más sencilla, como por ejemplo, algo físico. Usted se considera que está flaco, por así decirlo, y viene y le queda viendo una persona y le dice, puchica, qué flaco o qué gordo estás. Y usted dice como, yo pensé que estaba flaco. ¿Me ha pasado? Dice Andrea, sí, sí pasa. Entonces, por ejemplo, esto es algo que depende de la percepción del individuo, depende mucho de lo que piense el individuo. Y eso, lo que piensa el individuo, es lo que imprimimos en un autorreporte. Pero lo que la persona piensa de usted, esa es la observación directa. Entonces, por eso les digo, tiene una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque nos puede llevar a que nosotros comprendamos a la persona en sus interacciones. Nos puede llevar, por ejemplo, a darnos una óptica quizás un poco más objetiva, pero también a esto tenemos que agregarle que el observador tiene que ser un observador experimentado, un observador que ya haya tenido la oportunidad de acceder a este tipo de información, que sepa qué hacer con esta información. ¿Cierto? ¿Qué opinan sobre la observación directa? ¿Qué les llama la atención? ¿O qué creen que podría mejorar? ¿Es mejor la entrevista o es mejor la observación para usted? Mejor la entrevista, Lee. ¿Mejor la entrevista? Sí, que la observación la estamos dejando ya a criterio de lo que logramos o alcanzamos a ver de la otra persona, eso entiendo yo. Y en la entrevista ya, dependiendo de lo que conteste la persona, es donde nosotros nos creamos una idea de la persona. Exactamente. Y la entrevista, la verdad, no quiero decir que la observación sea mala, ¿no? La observación es muy buena. Porque vaya, aún en la entrevista, a un entrevistador no experimentado le puede engañar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con relatos de personas que se consideran a sí mismos alegres? Y cuando usted le pregunta a la persona en la entrevista, le dice, no, yo soy una persona alegre. Pero cuando usted tiene la oportunidad de observarlo directamente o de preguntar a las demás personas alrededor, le dicen, no, no es alegre, más bien es bien amargado, anda con la cara arrugada todo el día. Así que yo pienso que quizás la entrevista, y la verdad, la entrevista es una forma mucho más eficiente en el sentido de, si ponemos en comparación costos, tiempo, energía, recursos, es mucho más fácil la entrevista y más aplicable que la observación. Pero si tuviéramos la oportunidad de tener observación directa, también sería una herramienta valiosa. ¿Estamos? Si no hay dudas, entonces por acá avanzo al siguiente, que son las pruebas objetivas. En el caso de las pruebas objetivas, son pruebas de personalidad que ya están estandarizadas. ¿Recuerdan a la pregunta que les... A ver, ¿cuál era la pregunta que les hice ayer acerca de las pruebas? ¿Cuáles son esos dos requisitos que debe de cumplir? No recuerdo. Casi no lo escucho. A ver, de nuevo. No recuerdo. Confiabilidad y validez, creo que. Yo creo que tal vez Junior dijo eso, pero está bien bajito. En el caso de la confiabilidad y la validez, son dos valores que deben de cumplir todas las pruebas.
Y vamos a ver algunos de ellos. Incluso me voy a pasar a la otra presentación para mostrarles algunas de las pruebas. En el caso de las pruebas objetivas, todas tienen la característica que son autorreportes, lo que hablábamos anteriormente. Eso quiere decir que a la persona se le da, por ejemplo, un cuestionario y este cuestionario tiene afirmaciones. Es más, se lo voy a mostrar. Les voy a mostrar, por ejemplo, ese que estaba en la parte baja, que dice MMPI 2. Que conste, este no es la versión original, ¿verdad? Sino que esta fue una adecuación que yo hice porque yo enseño esta prueba en la carrera de psicología. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba que, ¿lo están viendo? Es un Excel, ¿sí, verdad? Sí, Entonces, por ejemplo, se le da es un autorreporte. Entonces, a la persona viene y se le dan las instrucciones que debe de leer esa pregunta y luego contestar. Usualmente son bimodales, o sea, son preguntas de verdadero o falso, o de sí o no. Y en algunos casos pueden ser como una escala Likert, como por ejemplo, ¿les ha pasado, alguna vez han llenado una encuesta que le diga, me gusta la comida mexicana, muy de acuerdo, un poco de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy desacuerdo, muy en desacuerdo? ¿Lo han visto? Esa es conocida como una escala Likert, porque tiene 3 o más opciones de respuesta. Entonces, este tipo de inventarios son autorreportes que la persona va a ir leyendo y va a ir contestando. Entonces, de nuevo, como les digo, es una prueba muy buena y en lo particular para medir la personalidad, pero específicamente para poder detectar si existe algún tipo de trastorno clínico, se utiliza mucho el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, su segunda versión. Incluso hace poco, creo que hace como unos 2 o 3 años salió ya la tercera versión. Pero en todo esto empezó el tema de pandemia y realmente no, como que no ha logrado tener el lugar que debería de tener. Entonces, por lo menos en este sentido, el MPI 2 sí es una prueba muy importante para la detección de personalidad. Incluso, pero tiene uno de las desventajas que podemos ver de este tipo de pruebas es que pues obviamente usted no puede asegurarse que realmente, vaya, pensemos en la respuesta 1, que dice, me gustan las revistas de mecánica. Si yo le contesto falso, yo estoy confiando en toda la sinceridad del individuo en cómo me contestó. Pero quizás sí le gusta, pero yo no quiero hacer saber que me gustan. O, por ejemplo, la pregunta 2, ¿tengo buen apetito? Yo le pongo verdadero y lo más probable es que no tengo un buen apetito. ¿Me entienden? Entonces, el problema de los autorreportes en muchas ocasiones es que depende de ¿cómo puedo decir? De la sinceridad, de la honestidad que tiene el individuo para contestar. Sin embargo, hay algunas pruebas como el MMPI-2 y el 16PF que ustedes ya vamos a regresar a la presentación para que ustedes lo vean, que toma esto en consideración y hay una escala que puede llegar a detectar si la persona está mintiendo o no. ¿Cuál es otra desventaja que tiene esta prueba? Que es una prueba extremadamente larga. Esta en específico tiene 567 preguntas. ¿Estamos? ¿Qué opinan de esto? Sería todo un día para... Hay quienes la terminan. Sí, muchísimo. Sí, aunque si ustedes ven, no es tan
O sea, son preguntas muy fáciles, son preguntas muy sencillas realmente. No es como que usted necesita lápiz y papel para desarrollar alguna operación matemática o algo por el estilo. Simplemente se puede responder de manera tranquila, sencilla, sin dificultad. Ahora bien, una vez que se contesta todo esto, se analiza y nos da puntuaciones que se pueden comparar con otros individuos, con hombres, con mujeres, con rangos de edad, con rangos de formación, entre otras cosas. Y por eso es que las pruebas objetivas nos dan esta ventaja, nos brindan la oportunidad de realmente analizar las pruebas desde un punto de vista casi que estadístico, porque nos da esta oportunidad de poder hacer un análisis mucho más fuerte en este sentido. ¿Ok? Además de esto, voy a mostrarles por acá. Por ejemplo, okay. Voy a pasar a otra presentación para que se la puedan observar. Este es un perfil que nos da el MMPI-2. El MMPI-2, como les decía, tiene 10 escalas importantes, las 10 escalas básicas, que son estas que se ven por acá, pero también tiene 3 que son conocidas como las escalas de validez, lo que les decía. En el caso de la L, hace referencia a la persona si miente o no miente en el proceso de aplicación. Y les voy a ser sincero que la forma de detectarlo es muy, muy interesante. Como por ejemplo, una de las preguntas que tiene este cuestionario es, nunca he robado nada en mi vida. ¿Cómo lo contestaría usted? Repito, nunca he robado nada en mi vida. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Yo también falso. Porque vea lo interesante de esto. Aquí no le dice, participé en el desfalco del seguro social. No. Recibí sobornos de narcotráfico. No. Simplemente le dice, nunca he robado nada. Desde un hospital móvil hasta medicina, mascarillas, dinero, un lápiz, un borrador, una camisa. Pero todos hemos robado algo. Todos. El vuelto. Un vuelto. Pero si usted, verdadero, me robé un chicle chiquita. Ya ven. Entonces, no es ambigua. La pregunta realmente es clara, pero si usted responde verdadero, usted lo que está tratando de, porque la mayoría de personas dicen, ¿y qué va a pensar el psicólogo? Porque el psicólogo lo va a leer. ¿Qué va a pensar el psicólogo de mí? Que soy una ladrona o un ladrón. Entonces, por eso prefiero dar como una bonita imagen de mí mismo. ¿Sí se entiende? Entonces, se puede detectar a través de preguntas como esto. En el caso de la F, por ejemplo, usualmente hay preguntas que se contraponen, como por ejemplo, la pregunta 2 dice, tengo buen apetito, y por allá en la pregunta 435 le vuelven a preguntar otra vez, ¿tengo buen apetito? Entonces, usted debería de contestar lo mismo que contestó, ¿cierto? Porque no creo que haya cambiado de 1 a 2 horas su respuesta. Entonces, si usted empieza a contestar así, esta es una manera para poder detectar si la persona contesta al azar. Por ejemplo, empieza a contestar ya al final, principalmente al final de la prueba se ve esto, que empiezan a contestar ya por salir del paso. Entonces, también nos puede dar esa detección. O la K, que es una escala, la escala de validez,
que es el opuesto a la L, que trata más bien de dar una pésima imagen de mí mismo. ¿Ok? Esto en conjunto, hay otras escalas de validez, pero no se las voy a explicar porque no es una clase de psicometría, pero nos da, como ustedes pueden observar, esto en conjunto se interpreta con las 10 escalas clínicas que ustedes ven por acá, como por ejemplo la primera se llama hipocondriasis, la segunda depresión, histeria conversiva, psicopatía, masculinidad, feminidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía e introversión social. Entonces, son términos muy psicológicos, que no, como les digo, no pienso explicárselos cada uno de ellos. Y los que están estudiando psicología van a verlo en medición 3. Los que no están estudiando psicología realmente no los puedo capacitar en este sentido, pero por lo menos es algo muy interesante que, para que ustedes puedan observar que esta es una prueba objetiva, que nos va a dar entonces resultados claros, resultados sobre todo que yo puedo comparar con otras personas. Puedo comparar con sexo, puedo comparar con edades, puedo comparar con grupos, por ejemplo, de estudio. Incluso esta prueba es una de las pruebas que creo que es la de las más traducidas. Creo que ha sido traducida como a 70 lenguajes, algo así, como a chino, a japonés, a español, italiano. O sea, increíble la cantidad de veces que ha sido traducida esta prueba. Por ejemplo, este que ustedes ven, este es la prueba de 16PF que estaba aquí vuelvo a la presentación y regreso para ahí. Este que ustedes ven por ahí, que es el cuestionario de 16 factores de la personalidad de Raymond Cattell. Esto nos da una descripción lo interesante de esta prueba es que se basa en decatipos, en valores que van de 1 a 10 y considera que todas las personas tienen todos los rasgos, solo que algunas personas se van hacia ciertas puntuaciones más altas y otras más bajas. Y se considera que los valores entre 5 y 6 son valores promedios, o sea, ni altos ni bajos. Entonces, como por ejemplo, ustedes pueden observar que así como vimos 10 escalas clínicas y 3 escalas de validez, aquí es muy parecido. Hay escalas que no son conocidas como escalas clínicas, sino como factores de personalidad que van a ir viendo cada uno de ellos. Y si ustedes pueden observar, ahí está la descripción de la puntuación baja, está la descripción de la puntuación alta, y luego contesta, así como contestamos en el autorreporte de MMPI, contesta la prueba basado con una serie de respuestas de verdadero o falso. Y entonces esto genera el perfil para poder, como ustedes pueden ir observando, para poder ir entendiendo los rasgos característicos de cada persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Uy, perdón, dejé de compartir. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Por acá? Sí, Lick. ¿Dudas con la primera parte de las pruebas objetivas? Y así como pueden observar estas tres, que son las tres más famosas, por así decirlo, de personalidad, hay muchísimas otras. Incluso hay pruebas objetivas que lo que buscan es establecer una línea de base, nos ayudan a establecer ciertas, ¿cómo les puedo decir? Ciertas áreas donde nosotros deberíamos de poder establecer algunos rasgos, algunos aspectos importantes. Súper. Ok. Pasemos entonces, denme un segundo porque están entrando algunos.
Ok. Pasemos entonces a la última parte, que son las pruebas proyectivas. Y estas pruebas proyectivas sí son un poco más famosas. Sobre todo, creo que todos han visto esta imagen. ¿Sí? ¿La han visto? ¿La habían visto alguna vez? Más, les quiero contar que esta imagen... ¿Ustedes vieron la serie de Netflix Dark? Una alemana, de viaje en el tiempo y toda la cosa. Si no la han visto, súper. Sí, es muy buena, Liz. Si no la han visto, a nada vinieron a este mundo. No, sí, es muy buena, Liz. Sí, la hemos visto. Buenísima, buenísima. Cuando salieron, la primera temporada la vimos con mi esposa en un día, la segunda temporada la vimos en un día y la tercera en un día. No, una cosa increíble. Luego la volví a ver, la volví a ver y la volví. Increíble. Para terminar en un ciclo sería. No, y con la cabeza me hizo... Me explotó. Buenísimo. Por cierto, este productor es un productor turco. Está trabajando en una serie y dicen que es muy parecida a él. Así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, volviendo a las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas se diferencian de las pruebas objetivas porque en el caso, por ahí me pusieron en el chat de que anteriormente las preguntas eran ambiguas, no lo son. Realmente aquí en las proyectivas sí nos vamos a encontrar con estímulos que son conocidos como estímulos ambiguos, porque al final esto depende de cada quien. Como por ejemplo, si yo le pregunto a Andrea, a Daniel, a Eric, a todos los que están por acá, ¿qué ve usted ahí? Y unos me, a ver, hagamos el ejercicio. ¿Qué ven ustedes en esta imagen que yo tengo sombreada? Simple vista de un animal, los patas de un... Ok, como un insecto. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más ve algo distinto? Dos personas de espalda. Dos personas de espalda. ¿Qué más? Yo veo dos personas con el cráneo pegado en la parte de arriba. Se lo voy a ir detallando. Para mí estos son como los cráneos, pero Y luego los es brazos como indicando algo, ¿no? como casi como orando y luego yo interpreto esto como dos corazones. Yo veo como un escarabajo, licenciado. A otros ven un escarabajo. Entonces, quiero Pensando, contarles de que esa es la cuestión. Al ser ambiguo, usted tiene un número ilimitado de respuestas. Quizás otra persona me va a decir, bueno, yo estoy viendo, voy a pasar a la otra presentación. Un segundito. Porque aquí yo tengo más imágenes de ese tipo y un poco más abiertas. A ver, como esta. Y este es conocido, por ejemplo, como el test de manchas de Rocha. Es una prueba proyectiva y es una prueba que se basa en el psicoanálisis. Incluso, volviendo a la otra presentación, estas pruebas se basan en esta teoría psicoanalítica porque dice que cada individuo va a proyectar, ¿recuerdan lo que hablábamos de la proyección? Va a proyectar sus miedos internos, sus dificultades, sus anhelos, sus temores, sus aspiraciones en estos estímulos ambiguos. Entonces, por ponerles un ejemplo, volviendo al ejemplo de las manchas, y yo digo, bueno, es una persona de espaldas que está conectada por medio del cerebro y el corazón. Entonces, quizás se puede interpretar como una necesidad de sentir que su pareja debe de conectar tanto a nivel sentimental como cognitivo. Por ejemplo, por ahí dice Tesla, yo veo dos hojas de otoño. ¿Me entienden? Entonces, se basa en esto porque hay varias pruebas que se van a ir
se van a ir otorgando, se van a ir mostrando. Y sobre todo lo que vamos a depositar nosotros como parte, o sea, nosotros como los que respondemos, son nuestras propias experiencias. Ese es el test de Rocha. Y el otro test que les quiero mostrar es el test de apercepción temática, donde se le presentan imágenes y estas imágenes, de nuevo, son estímulos ambiguos que a la persona se le solicita que desarrolle un relato, una historia que tiene un inicio, que tiene un intermedio y que tiene un final. Esta tarea quizás es un poco más difícil, tal vez en el sentido porque es una historia la que se debe desarrollar. Como por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué ven ustedes ahí? Una persona llorando o triste. Ok. Vaya, por ejemplo, ¿quién abrió ahorita el micrófono? Yoli. Luz, a ver, Luz, pregunta. ¿Por qué dice que está llorando? Porque tiene su cabeza como en el brazo, algo así como algo como si estuviera llorando. No sé. ¿Pero usted la ve llorando? La verdad no, solamente está como en la posición que estuviese haciéndolo. Pero Exacto. no. Eso No quiere sé. decir que en base a su experiencia, lo más probable es que cuando yo veo a una persona en una postura muy similar, es probable que esté triste y por ende llorando. Pero así como otra persona puede decir, fíjese que es que abajo de ese sillón habían unas armas escondidas y lo que quiere es sacarlas, porque le llegó una redada de policía y le descubrieron que por ahí mejor lo va a sacar y lo va a tirar por el baño. ¿Cierto? Uy, ¿Sí o no? licenciada. ¿Sí o no? Qué épico. Bueno, pero vaya por ahí dice Lucía, una persona que se suicidó. No sabemos, porque todo es dependiendo de la persona que lo responde. Tesla, adelante. ¿Y qué haría usted, licenciado, si alguien le dice eso de que abajo hay armas y que lo van a atrapar? Bueno, es que esa es la cuestión, porque luego eso se interpreta. La historia se interpreta, eso quiero decirles. Y no nos basamos solo en una historia, pues son 20 láminas. No se aplican todas, se aplican 10. Pero, por ejemplo, voy a la siguiente y yo le digo, ok, relate una historia sobre esta. Entonces, de nuevo, si ustedes pueden observar, ninguna imagen tiene claridad. Ven como lo sombrío, ven lo oscuro alrededor, ven que son láminas que son ambiguas. Esto podría ser, vaya, una persona que dice, probablemente esta persona está saliendo de un lugar que le causó mucha desgracia, mucho dolor y está reportar de Cure, sí, totalmente. Entonces, lo interesante de esta prueba es que le permite a la persona realmente poder redactar algo desde su propia experiencia. ¿Estamos? Sí, Lili. ¿Vamos entendiendo? Ok. Algo interesante también de esta prueba es que hay una versión para niños. Porque, por ejemplo, un niño probablemente ve esta imagen y tengo algunas otras y no es tan fácil, no, solo tengo esas dos, y no es tan fácil identificarse a sí mismo. Pero probablemente es mucho más fácil identificarse con un animal. Por ejemplo, recuerdan las primeras películas que ustedes vieron de dibujos animados? O incluso, vaya, ustedes han visto, miren, yo no tengo hijos, pero mi cuñada tiene una bebé de 1 año y 2 meses, 1 mes. Y el mentado plin plin suena en todos lados.
¿Tienen hijos o tienen sobrinos o hermanitos que les encanta el plin plin? A la película dice Tesla, bichos, sí. Y Oneila es por ahí mi sobrina. Exactamente, entonces. ¿Y se han fijado quiénes son los amigos de Plin Plin? ¿Se han fijado? ¿Qué son? Animales, exactamente. Un elefante, un tigre, creo que hay como una vaca, una gallina, qué sé yo, un cerdito. Entonces, lo interesante de esto es que el niño, para poder identificarse, generalmente se identifica más con con un animal. Incluso como ustedes pueden observar por acá, esta es una imagen que está muy relacionada con la autoridad. Sí, porque usted piensa en un león y lo primero en lo que piensa es El Olimpia. ¿en qué? El Olimpia. No. Bueno, digamos que usted es un niño que no entiende que el Olimpia, su logo es el león. A ver. Yo pienso en el rey de la selva, ¿no? Que hasta cierto punto tiene un poco de error, realmente no es el rey de la selva, es el rey de la sabana. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar esos arquetipos? Entonces, esta persona, el niño, se puede identificar más. Entonces, probablemente el niño ve esta figura y se identifica mucho con el padre, probablemente, porque normalmente el padre es el que tiene la autoridad en casa. No sé si se percataron en la esquina inferior derecha que hay un ratoncito ahí asomándose como con miedo, ¿cierto? Quiero mostrarles algunas imágenes que no sé si las habían logrado percibir. Una pipa, un bastón, la expresión facial del león. Ay, perdón, expresión facial del león, por ejemplo. Vaya, por ejemplo, dice Lisa, a medida que mi hijo fue creciendo, dejó de ver sus videos, pero voy a hacer en casa. Dice Tesla, le pregunté a mi hermano de 8 años sobre esta imagen y dice que era un señor cansado. Exacto, porque que conste que recuerden que la premisa de esto es que tiene que contar una historia, no solamente describirlo. O por ejemplo, quiero que vean esta. ¿Qué se les viene a la cabeza con esto? Un grupo de señoras que son amigas, algo así, no sé. A ver en el chat. Mire, un león mafioso. Claro, dice, señora chismeando. Mis tías en la tarde y no es chiste. Bueno, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, ¿qué estará pasando? Bueno, dependiendo de la historia. Y la historia del niño nace de las experiencias del niño. O sea, si el niño le comenta algo es porque muy probablemente ha vivido estas experiencias. Quiero que vean esta, por ejemplo. Esta es sumamente sugestiva. Vemos un baño, vemos, en teoría, un padre, ¿no? Y un hijo, basándonos solamente en el tamaño. Esta lámina está muy asociada
con los castigos asociados con el aprendizaje del control de esfínteres. Porque aunque les parezca, ¿cómo les puedo decir? Aunque les parezca descabellado, todavía nos encontramos un montón de personas que castigan a sus hijos y lo hacen de una manera tan grosera que puede llegar a causar temor utilizar el baño. Por ejemplo, quiero que vean esta. Y se les viene a la cabeza. A ver, Están jugando. jugando. Suena como una relación fallida, algo así, no sé. Ajá. ¿Qué más? Competencia, Lick. Una competencia. Fíjense que algo bien interesante es que les voy a decir. Un matrimonio peleando, dos padres peleando. Y fíjense que lo interesante de esto es que ustedes pueden observar que hay dos figuras parentales, ¿no? Porque estamos hablando del mismo tamaño, y un hijo, por así decirlo, porque es de menor tamaño. Pero lo interesante de esto es que en la historia, cuando hay, por ejemplo, problemas matrimoniales, usualmente hay una persona que lleva como el rol particular, el rol más fuerte. Entonces, vaya, por ejemplo, ¿cuál de estos ustedes dirían que es la madre y cuál dirían que es el padre? La que está El que con está- el que está con el osito es la madre. El que está con el osito es la madre. Pregunta. Sí, yo digo que sí también. ¿Por qué, Andrea? Pregunta. Porque las madres tienden como a sobreproteger un poco más a los hijos y los hijos por lo general siempre como que agarran más por el lado de las mamás. Ajá, ok. Le voy a hacer una pregunta. No me la tiene que responder, si no la quiere responder. Pero vaya, usted entonces es mucho más apegada con su mamá. Sí, ¿Y su papá? le tengo confianza, pero no más que a mi mamá, entonces en cualquier caso siempre es mi madre primero. Ok, o sea que en una discusión usted, digamos que se pondría al lado de su mamá. Mm, digamos, Ok, aunque si lo quiere resolver ella, sí va. ok. Porque la pregunta de esto es, ¿por qué dice que es una mujer? Basados en el dibujo, solo en el dibujo. Solo en el dibujo. ¿Por qué es una mujer? Por la forma como aparece la figura. Pero son iguales, las figuras son iguales. Es más, Mm, si usted lo mide hasta por tamaño, son iguales. Mire, pero los ojos son distintos. pero solo está Pero viendo. hay una opinión que quiero dar al respecto. También puede ser el papá que está protegiendo al hijo, no es necesariamente que sea la madre, o la madre está luchando por el derecho del hijo, pienso yo. Sí. Ok, muy bien. Dice por ahí Daniel Karen, déjame ver los hipótesis. Yo creo que es la madre, el oso, y el otro es el padre que le quita el hijo, por eso pelea. Pues les quiero contar algo que en los osos, O la hermana mayor y el hermano menor. bueno, hermana mayor, hermana menor, porque les quiero contar algo. A ver, si usted ve un león y una leona, usted los puede distinguir fácilmente. ¿Por qué? Por el pelaje. Por el pelaje. O sea, ya sé Sí. que uno es macho, el otro es hembra. Pero en los osos no hay manera de distinguirlo al hombre, al macho de la hembra. No hay de manera visible. No es como que, hablando seriamente, no es que, por ejemplo,
el macho anda el miembro de fuera todo el tiempo y se mira increíble. Uy, ¿cómo lo puedo diferenciar? No. Entonces usted ve un oso y puede ser una osa. Usted ve una osa y puede ser un oso. Por eso, imagínense que hasta eso se tomó en cuenta para poder distinguir en esto que carecen de sexo esto. Puede ser papá, puede ser mamá. Todo depende de la experiencia de la persona que relata la historia. Por eso le pregunté, vaya, incluso hay unas personas que en algunos niños, imaginemos que el niño fue abandonado por su padre y entonces el padre es este y la madre es esta. O viceversa, probablemente la mamá nunca se hizo cargo y el padre fue el que se hizo responsable. Entonces por aquí el padre es este. De nuevo. Okay. Todo... Están peleando y el osito está a punto de caer por la pelea de ellos. Por ejemplo. Entonces, todo depende, y aquí es donde yo quiero que vayan entendiendo que en nuestro trabajo como profesionales, nosotros vamos conjugando los resultados de las pruebas con entrevista. ¿Recuerdan? Volviendo al punto 1 de la entrevista. Si yo necesito algo con qué contrastar, algo con qué hacer sentido de la historia. Tesla, adelante. Lick, yo sigo viendo como que mamá osa está ayudando al papá a subir en la montaña y así como tranquilos. Bueno, y eso está bien. Lo que quiere sugerir la lámina es eso, es esa discordia que puede ocurrir a nivel matrimonial principalmente. ¿Estamos? ¿Qué opinan? Porque esta es una prueba subjetiva o prueba proyectiva. Quiero pasar a la siguiente, que es conocida, que otras de las más conocidas son conocidas como los test del dibujo de la figura humana, que pueden observar por acá. El test del dibujo de la figura humana es un test en el cual al niño se le solicita que literalmente haga una figura humana y se le solicita que no sea una figura de palitos, ¿verdad? Como la típica figura de palitos que nosotros tenemos. Entonces, lo interesante de esto es que hay cientos, miles de dibujos y ninguno probablemente va a ser igual. ¿Recuerdan lo que hablábamos al inicio? Que cada uno es tan distinto como se le puede ocurrir. Ahora bien, una de las grandes ventajas que nos da a nosotros esta prueba es que cada uno de los elementos del dibujo es interpretable. Los ojos, la nariz, las orejas, el cuello, el cabello, los hombros, el torso, las piernas, las manos, dónde lo dibujó en la página, en qué parte de la página lo dibujó, cómo lo dibujó, cuáles fueron las primeras áreas que dibujó. Todo eso es completamente interpretable. Incluso, quiero mostrarles que hay unos casos que esta prueba puede darnos indicios de si existió o si ha existido algún tipo de violencia de tipo sexual. Se los quiero mostrar. Esos son dibujos que les quiero mostrar. ¿Qué conste? Con eso yo no estoy diciendo que esta prueba diagnostica si hay, si hubo abuso o no. Lo que sí les quiero decir es que se puede mostrar. Un segundo. Que puede mostrar algún tipo de indicio de si existió o ha existido algún tipo de abuso sexual. Por ejemplo, esto usted literalmente, usted puede hacer una búsqueda en Google y puede poner esto y va a ver dibujos
que son un poco perturbadores. Por ejemplo, que pueda aparecer un miembro como tal, sumamente sugestivo, o por ejemplo, en casos en los cuales se muestra el acto como tal, que el niño lo dibujó, por ejemplo. Entonces, por eso la importancia de estas pruebas en cuanto a detectar este tipo de situaciones. Son herramientas que para nosotros como psicólogos son vitales, 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 vitales. Si ustedes, quiero dejar de compartir porque son pruebas, son resultados de pruebas muy macabros hasta cierto sentido. Y no los quiero yo exponer ante eso. Si usted lo quiere hacer, puede buscarlo en Google y va a encontrar muchísimos resultados. Pero al punto que yo quiero llegar es que estas pruebas son para responder la pregunta que acaba de hacer Elena al chat, que miden personalidad, pero también, sobre todo en los niños, el dibujo es una manera importantísima de comunicación. A veces los niños no hablan, no pueden hablar, porque el niño no le va a decir, es que fíjense que me abusó. No, o sea, el niño no entiende esto. Es mucho más fácil describirlo a través del dibujo. Es mucho más fácil expresarlo a través de un dibujo o de una historia. Por eso la importancia de estas pruebas. Así que padres, madres, presten mucha atención a lo que sus hijos dibujan. Siempre encontramos algo interesante. Dice Elena, pienso que puede ser que depende de cómo esté una persona, un niño o una niña. Es decir, si está feliz, si está enojado, triste, sus emociones van ahí. Totalmente. Cada cosa que usted acaba de escribir ahí es de vital importancia. ¿Estamos bien? ¿Qué opinión merecen las pruebas proyectivas? ¿Qué piensan sobre esto? Pues yo pienso que las pruebas es un muy buen tema para conocerse uno mismo, es decir, la personalidad de cada uno. Es interesante porque nos demuestra nuestro nivel de conocimiento, porque hay cosas que uno las puede percibir y hay cosas que aunque las tenga a simple vista no logra descifrarlas. Sí, exactamente. Y eso, que conste, yo les quiero decir, o sea, lo que yo les enseñé es como la teoría del iceberg. Es una parte chiquitita de un análisis. En el caso de psicología, nosotros llevamos 6 clases de análisis de pruebas. 6 clases. Y no crean que vemos 15 pruebas. Vemos 2 pruebas por clase. Sí. O sea, hay un nivel de análisis sumamente extenso en el cual nosotros debemos de prestarle muchísima atención a toda la información que nos revelan los resultados. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Lick, una pregunta. Adelante, Tela. ¿Cuántas, bueno, creo que les dicen sesiones, en cuántas sesiones un psicólogo da así como un resultado, un análisis y dice, bueno, pues lo que tenés es esto y esto? Pues todo depende del motivo de consulta. Por ahí tenemos que empezar. Porque, por ejemplo, hay motivos de consultas que son básicos, como por ejemplo, el niño está presentando problemas académicos y dentro de los problemas académicos está muy relacionada la dificultad que él está teniendo en su hogar, por ejemplo. Y esto hace que tenga un mal rendimiento. Esta prueba, esto puede tener quizás que unas 5 a 6 sesiones de análisis. Pero si nosotros vemos otros motivos de consulta más extensos, si por ejemplo nosotros nos encontramos ante que es un niño que
ha bajado muchísimo su rendimiento académico y esto nadie sabe por qué. De repente se está mostrando muy agresivo y empezó a cambiar mucho su conducta respecto a cómo interactúa con otras personas. Eso ya puede tomar mucho más tiempo. Entiendo. Súper. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas, preguntas? Ok. Si no hay más preguntas, regreso a la presentación para dar el cierre. Ok, por acá y pasamos entonces acá, ya a dar por finalizado entonces el último de los puntos que nosotros habíamos visto relacionado con las pruebas proyectivas. Espero realmente que la clase del día de hoy haya sido muy esclarecedora, que les haya abierto su cerebro a muchas oportunidades, a muchas posibilidades sobre todo, y que entiendan que la personalidad es algo que no es tan fácil como venir y decir, voy a ver cuánto peso, me subo una balanza y listo, y le dice, ya peso 180 libras, ya. No, la personalidad confluye en un montón de experiencias, situaciones actuales, aspiraciones, motivos, experiencias traumáticas, percepciones, autopercepciones, percepciones de los demás, interacción social, maduración, capacidades cognitivas. Y podría seguir nombrando casi hasta que termine la clase. Pero bueno, quiero aprovechar entonces para avanzar y dar por cerrado entonces la unidad número 3 con el tema de personalidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Licenciado. ¿La guía la podemos hacer digital? No, estas proyectivas todavía no. Tienen un guía. estándar. ¿Perdón? ¿La guía la podemos hacer digital? Yo pensé que me estaba preguntando de la prueba, si se puede hacer digital. No, siempre a mano. Siempre a mano. Bueno, pero ya que abrí ese tema, que conste, mucha gente empezó a malinterpretar con este tema de pandemia, creyendo que se podía aplicar estas pruebas de manera digital. O, por ejemplo, venir y decirle al niño, así como estamos nosotros, dibuje una figura humana. Y luego me manda una fotografía del dibujo. No se puede. Se debe de cumplir con el estándar con el que se hizo. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo veo, por ejemplo, yo estoy aplicándole al niño, estoy en el lugar con él o ella, y entonces observo por dónde empieza. Por ejemplo, empieza por la cabeza, por los pies, por el centro, por las manos. ¿Dónde lo dibuja en la figura? ¿Cuál es su reacción ante lo que yo le pido? ¿Sí? ¿Cuál es el orden natural? ¿Borra mucho, borra poco o no borra? Lo hizo en 1 minuto, lo hizo en 15, lo hizo en 50 minutos. Todo eso tiene un valor diagnóstico. Vamos. ¿Dudas? Correcto. Hoy subiría esta clase al final. Sí, yo ahorita estaba subiendo ya las clases que estaba pendiente esta semana para hacer. ¿El examen viene desde? Desde inteligencia. Déjenme corroborar. Sí, creo que viene desde inteligencia.
Es inteligencia, motivación, emoción y personalidad. La otra semana, yo les había dicho de que hay un capítulo chiquitito de Psicología de la Salud que habla sobre el estrés, que yo les había dicho de que eso lo íbamos a dejar por fuera, que no lo íbamos a evaluar. Entonces, con eso vamos por finalizada ya la unidad 3. Lo que quiero hablar ahora es de cómo vamos a proceder. Recuerden que el día lunes yo les había comentado que les voy a dar libre para que ustedes puedan seguir avanzando. Revisé la información que me enviaron el día de ayer. Quiero empezar diciéndoles, 1, muchachos, tienen que hacer caso a las instrucciones. Yo les dije, ¿cuántas personas por grupo la suben? 1. Una. Cuando yo fui a descargar, había 25 descargas. No hay 25 grupos. Un grupo que todos la subieron. Todos los 4 subieron el documento. Pues, tienen que seguir instrucciones. Dije, uno con portada. Es todo. Entonces, la mayoría de ustedes no les puedo dar retroalimentación individual, no les puedo dar retroalimentación por grupo, pero sí les puedo dar algunas directrices generales. 1, hubo algunos que pusieron demasiada información. Recuerden que la idea es que ustedes van a volver eso a una presentación. Entonces, resuma un poco más la información, porque no va a tener una hora para poder hablar acerca del tema. Va a tener 15 minutos. Entonces, reduzcan. Lo podemos corregir. Sí, lo pueden corregir. Por eso les pedía eso. Entonces, pueden hacerla, no solo pueden, deben de hacer la corrección, porque el manejo de tiempo, yo les voy a enviar una rúbrica de cómo se va a calificar esta parte de la revisión bibliográfica, y el manejo de tiempo es importante. Manejo de tiempo. No, o sea, ni va a durar media hora, ni 2 minutos de exposición. Estamos, entonces, esto en conjunto con las diapositivas. Recuerden que las diapositivas me las deben enviar de nuevo ahí mismo, a ese lugar donde se llama revisión bibliográfica. Ahí mismo hacen entrega de esta información. La presentación no debe ser una presentación de 15 diapositivas, no. Unas 4 o 5 diapositivas son más que suficientes. Adicionalmente de esto, recuerden de que van a hablar acerca de cómo ustedes van a aplicar este tema a su carrera. Y ahí sí yo espero que todos participen. Quizás la parte teórica, uno se va a hacer cargo. Como por ejemplo, hay algunos que están hablando de emociones. Entonces, uno va a hacerse cargo del marco teórico de las emociones. Pero todos van a exponer sobre su experiencia cómo aplicaría ese tema en su carrera. ¿Vamos? ¿Sí? Gracias, Lee. Gracias por el apoyo. Ok, a la orden. Lo otro. El día lunes nosotros no nos vamos a ver, o sea, no hay clase como tal, pero el día lunes vamos a desarrollar ya el examen de la unidad 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el lunes yo espero tardarme 1 o 2 días para revisar su examen y que ya tengan su nota total la próxima semana, para que puedan revisarlo y determinar si alguien va a hacer examen de reposición. Para el examen de reposición, yo les voy a enviar un correo electrónico detallado de cómo se solicita, pero para darles los lineamientos, me va a escribir un correo formal donde diga solicitud de examen de reposición unidad 2. Me va a decir buenas tardes, buenas noches, buenos días. Licenciado Varela, le hago la solicitud formal de poder reponer el examen 2, 1, 2 o 3 de la clase de Psicología General. Por lo cual, anexo el pago, la evidencia del pago de la boleta de reposición.
recuerden que para hacer el examen de reposición se tiene que pagar una boleta de reposición que vale 100 lempiras. Lo pueden pagar en cualquier, perdón. Creo que solo en el AFICE que está en Boulevard Suyapa o el AFICE de la UNA, si le toca ir adentro, porque ya está funcionando, o en línea también se puede pagar. ¿Estamos? Yo esto se lo voy a enviar en un correo electrónico formal, pero se los adelanto. Entonces, ¿en qué quedamos? El día domingo ustedes envían la presentación, el día lunes hacemos el examen y el día martes retomamos todo de nuevo en horario regular. No sé si le funcionó a ustedes vernos a las 11:30 de esta semana, pero sí me gustaría saber si quizás la otra semana, algunos 2 días, de repente podemos vernos a las 11:30 para avanzar y que me quede el último día, el próximo viernes, para hablar un poquito del tema de psicología de la salud. ¿Me parece? ¿Está bien? Sí, entonces el martes empezamos las expo. El martes empezamos las exposiciones. En el mismo orden, ¿verdad? Que tienen ustedes, ya, cada quien tiene su grupo asignado. Por ahí les voy a mandar un recordatorio también de qué grupo es. Entonces, ¿les parece si nos vemos el martes? Bueno, el lunes es más, hasta el lunes. Desde el lunes podríamos empezar a las 11:30 para darles 1 hora y media. No la 1 hora y media completa, pueden ser 1 hora, 1:15 para que ustedes hagan su examen. Y el martes nos veríamos a las 11:30. El examen es lunes en hora clase. ¿Ok? Se lo voy a habilitar unos minutos antes, pero siempre les voy a dar la hora completa. O sea, se lo voy a habilitar desde las 11:30. Gracias. Licenciado, vamos a exponer con cámara encendida. ¿Perdón? Vamos a exponer con cámara encendida. Báñense, acicálese, peínense para ese día, pónganse bonito, bonita, maquíllese y no ha maquillado, o qué sé, o ponga un fondo. Gracias. Pero sí, recuerden que siempre que yo les hablo, exceptuando cuando estoy presentando pantalla, yo siempre les enciendo la cámara. Porque para mí es importante que ustedes vean mi gesto de cómo estoy. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Okay. Licenciado, ¿No? la nota de la reposición no afecta en que si saco menos que la que tenía anteriormente. No, pero se lo voy a ejemplificar. Se voy a contar. Vale. Imaginemos que usted sacó el primero, el segundo y el tercero. Sacó 10, 7 y 8, por así decirlo. Entonces usted me dice, Lick, yo quiero hacer reposición del segundo, porque es mi nota más baja. Perfecto, no hay ningún problema. Si usted saca menos de 7, ¿okay? Usted se queda con esa nota, con 7. Pero si saca más de 7, imaginemos que su nota final es 63, por decir algo. Entonces usted va a hacer la reposición de ese. Y usted viene y para poder pasar, usted tiene que sacar una nota de 9. Usted tiene que sacar una nota de 2. Porque si yo hago reposición de ese examen, este 7 como que se borra. ¿Va? Ese 7 como que no cuenta. Entonces yo tengo que sacar una nota superior a ese 7, tomando en cuenta lo que me hace falta. O sea que para poder sacar 65 yo necesito 9. Cuando hacemos una reposición es como si quitáramos ese examen que usted ya hizo y le doy otra oportunidad para que reponga ese puntaje. ¿Se entiende? Sí. Lunes y martes, sí, incluso yo creo que toda la otra semana nos vamos a ver de manera a las 11:30. ¿Cuánto se paga por reposición? Se paga una boleta de 100 lempiras, pero esa boleta de 100 lempiras es para todas las clases, o sea, para mi clase y para todas las demás. ¿Estamos? Correcto. Bueno. Si no hay más dudas, entonces nos veremos el día lunes a las 11:30
igual, ¿verdad? Abro la sala como lo he hecho siempre y por ahí les comparto. Solo una, hay un vacío legal por ahí que si usted se enfermó y por algún motivo no hizo un examen, eso lo puede reponer y aparte puede reponer la nota más baja. ¿Ok? Recuerdan que eso yo se los había explicado al inicio de la clase. Pero si usted no lo hizo, solo hay 3 motivos importantes por los que usted no lo puede hacer, que es y realmente es necesario pagar esa boleta, porque sí. en otra clase no nos piden boleta. Sí, porque estamos en pandemia. Ese es el protocolo establecido. Sí, claro. ¿Cuáles son los 3 motivos, los únicos 3 motivos aceptables por los cuales usted no puede hacer examen? Uno es un accidente, algo de manera personal, una enfermedad personal como tal. No que lastimosamente entiendo que hay otras situaciones que de repente usted se tiene que hacer cargo de algún familiar o algo, está bien, pero no está contemplado. 2 es la muerte de un familiar en primer grado de consanguinidad. No es que me murió un tío abuelo que no miraba hace 20 años. Suena feo, totalmente, pero solamente el primer grado de consanguinidad. Y la tercera es por motivos de fuerza mayor, porque lo secuestraron, qué sé yo. Pero todo esto debe de ser comprobado. Además de eso, de la fecha que usted no hizo el examen, solo tiene 3 días para presentar. Así que en ninguno de los casos que yo he tenido, si es que alguno no me hizo examen por X o Y motivo, nadie me ha presentado ninguna excusa de nada. Así que, para responder a la pregunta de Zaira, ¿solo un examen se hace? Sí, hasta ahorita. Todos aquí solo pueden hacer una reposición porque nadie me ha presentado documentación basado en esos 3 hechos. ¿Tesla? Licenciado. A ver, Zaira, y de ahí Tesla. Y si, por ejemplo, hago una reposición y saco 64 por todo ya una vez haciendo la reposición, ¿qué pasa ahí? 64. Asegúrese de que no saque 64, asegúrese que saca 65. Pero si a un caso. 64. Nada de un puntito por ahí, nada. Y reposición. Ni por puntualidad, Lee. Reposición, es duro, reposición solo es examen, que conste, ¿verdad? Reponer tareas no se puede reponer. Ni un punto, Lee. Y el profesor tiene la política de aceptarles trabajos más adelante. Sí, pero yo no tengo esa política. Vamos. Así que, ¿cuál es el mejor consejo para responderles a todas las preguntas que me están haciendo? Estudien para que saquen una buena nota en el tercer examen. Qué cruel. Vamos. Pregunta. Tesla, adelante. Sí, y no aperturar foros, por favor. Mire que yo sí tengo ¿cómo se podría decir? Evidencia de que el último día que no aperturaron en el examen, ¿verdad? Después del examen, sino que después, un día después o 2 días, no recuerdo muy bien, y esos días no habían luz aquí en Zambrano. Bueno, y yo lo estoy volando. Y usted a mí me manda eso, que conste que se lo estoy aceptando fuera de tiempo. Pero si usted me manda eso, podría considerar una participación. Pero bien documentado, ¿no? No es que porque ahora se me fue el internet y se me fue la luz, son las excusas más baratas que hay ahora con este tema. A menos que usted me lo compruebe. Hubo varios por acá que me enviaron y me dijeron... Yo tuve un problema con la energía anoche, pero al final lo subí. Bueno, pero yo le... Como a la 1 de la mañana. Pero, por ejemplo, la EH emite comunicados de cortes programados. Entonces, si usted tiene eso, bueno, está bien.
puede enviar, pero fecha específica. Hay varios que me lo mandaron para justificar inasistencias a clase. Pero en exámenes nunca nadie me lo mandaba. ¿Ok? Así que si no hay más dudas, nos veremos el día... Eric, no sé si tiene alguna pregunta. No, Eric, no. Okay. Si no hay más dudas, nos veremos el día lunes en el examen. Avancen y recuerden de enviar el día domingo sus presentaciones. Gracias y feliz fin de semana. Gracias, Lick. Bendiciones. Gracias. Gracias, Lick.